Hola, espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto poderte saludar de nuevo. En esta ocasión estoy contigo para acompañarte a repasar la etapa número 4 de la mecánica y el entorno, la cual lleva por nombre dinámica, aplicación de leyes de Newton. En esta etapa analizaremos algunos conceptos que tú ya conoces, que más sin embargo es importante los tengamos en mente. Posteriormente, analizaremos conceptos como lo son la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción, la fuerza normal y el diagrama de cuerpo libre. A partir de este diagrama de cuerpo libre, aprenderemos a desarrollar ejercicios que son correspondientes a esta etapa. Por lo tanto, te recomiendo que tengas a la mano tu libro, tu libreta, tu lápiz y tu calculadora. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar entonces con el repaso que te mencionaba al inicio. Primeramente te voy a mostrar las leyes básicas del movimiento. Tú las conoces como las leyes de Newton. La primera ley o ley de la inercia nos menciona que un cuerpo se mantiene en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza externa. La segunda ley o la ley fundamental de la dinámica nos dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y por último, la tercera ley o el principio de acción y reacción nos indica que cada fuerza externa que actúa sobre un objeto habrá o producirá otra fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta. Aquí en pantalla te estoy dejando unas imágenes en donde vemos aplicadas las leyes de Newton en nuestra vida diaria. Pero vamos a avanzar. Ahora pasamos a los conceptos básicos que te mencionaba al inicio. Uno de estos conceptos básicos es la inercia. Tú conoces a la inercia como la resistencia que presentan todos los cuerpos para oponerse al movimiento. Con relación a este concepto inercia, tenemos la definición de masa. Masa es la medida cuantitativa de la inercia, es decir, mientras mayor masa posea un objeto o un cuerpo, mayor inercia o mayor oposición al movimiento tendrá. Por su parte, si esta es menor, hablando de la masa, pues entonces la inercia también será menor. Un concepto que tú confundías mucho entre el peso y la masa y el cual te voy a recordar a diferenciar es que el peso es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella. Esta se debe a la acción de la gravedad. Por último, la aceleración, que es un concepto también que tú ya conoces muy bien y es muy básico, es la aceleración. Y este es el cambio en la velocidad de los cuerpos en un tiempo determinado. La unidad de medición son los metros por segundo cuadrado. Durante toda la etapa vamos a hablar acerca de fuerzas, por lo tanto es muy importante que definamos qué es fuerza o que recordemos el concepto de fuerza. La fuerza tú la identificas con una letra F mayúscula y ya sabes que la vas a medir en Newton. Y la fuerza es aquel agente que pueda o que sea capaz de producir un cambio en el movimiento de un cuerpo. Mientras que la fuerza normal, que está representada con una letra F mayúscula y una N mayúscula, es la fuerza ejercida sobre un cuerpo cuando éste se encuentra sobre una superficie. Es decir, mira, aquí en pantalla te estoy poniendo este ejemplo. Esta persona está jalando un bloque. El bloque está sobre una superficie horizontal. Entonces, por el hecho de estar sobre dicha superficie horizontal, él ya está formando una fuerza normal. Esta fuerza normal tú la vas a dibujar en el eje positivo de las Y. Ahora toca el turno de describir la fuerza de fricción. Esta tú la vas a representar con una letra F minúscula tipo cursiva y está definida como la fuerza que se opone al movimiento de deslizamiento cuando las superficies entran en contacto. El origen físico de esta fuerza de fricción es la irregularidad que se encuentran en las superficies cuando entran en contacto. Mientras más rugosa sea la superficie en contacto, mayor es la fuerza de fricción. Ahora bien, esta fuerza de fricción se encarga de permitirnos a nosotros realizar actividades muy básicas como el hecho de caminar, mantenernos de pie, el poder sostener objetos, es gracias a que existe esta fuerza de fricción. Cuando un objeto está en reposo y se le aplica una fuerza y este no se llega a mover,
La fuerza de fricción que se está produciendo se le conoce como fuerza de fricción estática. Ahora bien, si tú aumentas esa fuerza para moverlo y entonces el cuerpo se mueve, esa fuerza se ha convertido ahora a fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática la vas a encontrar con una S pequeña a su lado y la cinética con una letra K pequeña a su lado. El coeficiente de fricción, que tú lo vas a representar con este símbolo que lo puedes medio ver como una U o una letra M. Este coeficiente de fricción es una constante de proporcionalidad y ya está establecida y es característica de los materiales que se encuentran en contacto. Por ejemplo, la madera cuando entra en contacto con la madera ya tiene un coeficiente de fricción establecido. Es una cantidad que tú vas a medir de forma adimensional. ¿Qué significa eso? Que no le vas a asignar una unidad de medición, solamente vas a indicar cuál es el valor que tiene. Y de igual manera vas a encontrar el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinética. Este concepto que sigue es muy importante. Por lo tanto, te invito a que prestes muchísima atención. Diagrama de cuerpo libre, representado con las letras mayúsculas DCL, es la representación gráfica en un sistema de coordenadas de las fuerzas que van a actuar sobre el objeto que tú vas a analizar en movimiento. Aquí en pantalla te voy a poner el ejemplo de dos diagramas de cuerpo libre. Quizás por el momento no los logres entender muy bien, pero mira, este es un cuerpo que se está moviendo con una fuerza. Entonces, lo que tú vas a hacer es que en el sistema de coordenadas vas a marcar esas fuerzas que están producidas o que están trabajando sobre el cuerpo en movimiento, ya sea la fuerza normal, el peso, la fuerza que lo está jalando o inclusive la fuerza de fricción. Hasta el momento hemos terminado ya con la teoría correspondiente a la etapa número 4. Vamos a pasar ahora a hacer los ejercicios. Por lo tanto, recuerda tener contigo tu lápiz, tu calculadora y tu libreta. Vamos a comenzar. Antes de que comencemos a hacer los ejercicios, aquí en la pantalla te estoy poniendo las fórmulas que vamos a utilizar para poderlos resolver. La primera ecuación que te estoy poniendo es la ecuación de peso. Como todas estas son fuerzas, los resultados se van a medir en newton de las tres. El peso va a ser la multiplicación de la masa por la gravedad. ¿Te acuerdas cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo cuadrado. Apúntalo, tenlo ahí a la mano. La siguiente ecuación es la de la fuerza, la cual retomamos de la segunda ley de Newton, en donde nos menciona que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y por último, tenemos la fórmula para la fuerza de fricción cinética, en donde tú vas a tener que multiplicar el coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal. ¿Ya los apuntaste? Bueno, ahora te voy a poner el primer ejercicio. Recuerda tener en mano tu calculadora, tu lápiz y tu libreta para que los vayas realizando junto conmigo. El ejemplo número 1 dice así. Una caja de madera de 50 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal es jalada por una fuerza de 130 newton paralela con la horizontal. Si despreciamos la fuerza de fricción, calcula el valor de la aceleración y la fuerza normal. Muy bien. Cuando tú leas en un ejercicio que se desprecia la fuerza de fricción, significa que no va a tener fuerza de fricción. Aquí ya te puse un dibujo para que más o menos ubiques de qué se trata la redacción del ejercicio. Está la caja de madera, está siendo jalada por una fuerza horizontal de 130 newton. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Primero trazamos lo que es nuestro sistema de coordenadas. Identificamos el eje de X, identificamos el eje Y y en el centro vamos a dibujar el objeto que se va a mover.
Esto te lo recomiendo que lo hagas porque así te va a dar una mejor guía de dónde vas a ir dibujando las fuerzas. Por ejemplo, ¿hacia dónde se está dirigiendo la fuerza que está moviendo la caja? Se está dirigiendo hacia el lado derecho. Por lo tanto, esa fuerza de 130 newton tú la vas a graficar del lado de las X positivas, así como te va a aparecer en pantalla. Ahora, dijimos que todos los objetos que se encuentren sobre una superficie, por el simple hecho de estar en una superficie, crean una fuerza que se llama fuerza normal. Y esa te dije, siempre la vas a dibujar hacia arriba o en el eje de las Y. Ahí está dibujada. Y por último, ¿cómo se llama aquella fuerza que permite que el cuerpo se mantenga en un lugar y que no esté flotando? Es una fuerza de atracción, ¿ya te acuerdas? Exactamente, es el peso. Y como el peso es una fuerza de atracción dirigida hacia el centro de la Tierra, tú vas a dibujar este peso hacia abajo. Esto que acabamos de hacer aquí es el diagrama de cuerpo libre, en donde tú vas a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en un sistema de coordenadas. Como te mencioné que no hay fuerza de fricción, entonces en este ejercicio solamente tenemos 3 fuerzas. Después de que identifiques las 3 fuerzas y las dibujes en tu diagrama de cuerpo libre, te invito a que hagas una tablita solamente para que sea más fácil trabajar para ti el ejercicio. En la primera parte le vamos a poner la sumatoria de fx. ¿Qué significa sumatoria de fx? Que vas a sumar todas las fuerzas que estén sobre el eje de las x. ¿Por qué le pusimos aquí masa por aceleración? Bueno, cuando en tu ejercicio tú veas que te pidan aceleración o bien que te den el dato de aceleración, entonces la sumatoria de fx la tienes que igualar a masa por aceleración. Si no te mencionan la aceleración ni como pregunta ni como dato, entonces tú vas a igualar la sumatoria de fx a 0. En el caso de la sumatoria de fy, esta siempre la vas a igualar a 0. Ahora bien, ¿cuántas fuerzas detectas en el eje de las X? Solamente hay una fuerza que se llama F. Entonces, F, que es esta fuerza que está aquí, es igual a M por A. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje de la Y. Estas son las fuerzas que están en el eje de la Y. ¿Cuántas fuerzas ves tú? Están 2, la fuerza normal y está el peso. La fuerza normal está en el eje de las Y positivas, por lo tanto es una fuerza normal positiva. El peso está en el eje de las Y negativas, por lo tanto el peso va a tener un valor negativo y lo vamos a poner así. Fuerza normal menos el peso es igual a 0. Ahora, como el ejercicio nos está pidiendo encontrar la aceleración en el eje de las sumatorias X, yo tengo dicha aceleración. Tengo que despejarla. Si despejo la aceleración, la fórmula me va a quedar fuerza entre el valor de la masa. La fuerza yo ya la tengo. Aquí no les estaban mencionando. Tengo una fuerza de 130 newton. Y la masa de la caja de madera nos dice que es de 50 kilogramos. Entonces sustituimos los valores y nos queda que la aceleración es igual a la fuerza, que vale 130, entre el valor de la masa, que vale 50. Velo tecleando en tu calculadora para que vayas checando conmigo el resultado. 130 entre 50 es igual a 2.6 metros por segundo cuadrado. Este sería el valor de la aceleración para el ejemplo número 1. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen es encontrar el valor de la fuerza normal.
Recuerda que la fuerza normal es la que tú identificas con una Fn. Como a la fuerza normal le estorba el peso, recuerda que para despejar tú tienes que pasar estas variables después del igual con el signo contrario. Por lo tanto, si aquí el peso se encuentra negativo o restando, tú lo tendrás que pasar después del igual positivo. Y te va a quedar que la fuerza normal va a valer lo mismo que el peso. No tengo el valor del peso, lo que me están dando es el valor de la masa, pero sí tengo una ecuación para poder encontrar el valor del peso, y esta es masa por gravedad. Sustituimos el valor de la masa, que vale 50, y el valor de la gravedad, y nos queda entonces que W es igual a 50 por 9.8. Si lo tecleas en tu calculadora, el resultado del peso es igual a 490 newton. Y como habíamos mencionado que la fuerza normal va a valer lo mismo que el peso, entonces la fuerza normal tiene un valor de 490 newton. Bien, pasemos al ejemplo número 2. Muy seguramente tienes todavía muchas dudas, quizás todavía sigues confundido ahí con el tema del diagrama de cuerpo libre, las sumatorias y todo. Pero vas a ver que con este ejemplo se te vayan a aclarar más dudas. Mientras más lo repases, menos dudas tendrás y más vas a entender el diagrama de cuerpo libre y las sumatorias. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Este dice que es una caja de madera de nuevo de 50 kilogramos deslizándose sobre una superficie horizontal de madera. Está siendo jalada a velocidad constante por una fuerza de 200 newton paralela con la horizontal. Nos piden que encontremos o que calculemos el coeficiente de fricción cinética. Antes de que comenzamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, quiero repasar contigo unos puntos que van a ser muy importantes y que te van a servir de apoyo para la solución de estos ejercicios. Por ejemplo, aquí no nos están diciendo ni el valor de la aceleración, tampoco es una pregunta por encontrar el valor de la aceleración. El problema desde un inicio nos menciona que va a velocidad constante. Eso quiere decir que no va a haber aceleración. Esto te lo menciono por el punto que te aclaré en el problema anterior, en donde te dije, si existe la palabra aceleración, ya sea como pregunta o como dato, entonces la sumatoria de fx la vas a igualar a m por a. Si no te lo mencionan, o bien llegas a ver la palabra velocidad constante, esa sumatoria la vas a tener que igualar a 0. Ahorita que vayamos contestando lo vas a ir viendo. Otra cosa, aquí nos están pidiendo el coeficiente de fricción cinética. Recuerda cuando estábamos viendo la teoría, te dije que el coeficiente de fricción cinética era parte indispensable de la fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, si existe coeficiente de fricción, ya sea como dato o como pregunta en el problema, es porque hay fuerza de fricción. Vamos a ver, dibujemos primero nuestro diagrama. Hacemos nuestro mapa de referencias o nuestro sistema de coordenadas. En el centro dibujamos el cuerpo que estamos analizando en movimiento. ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el lado derecho. Aquí está esa fuerza, que es la de 200 newton, que la está empujando o que la está jalando. Como el objeto está sobre una superficie, recuerda, todos los objetos que estén sobre superficie forman una fuerza que se llama fuerza normal y esa siempre la vas a dibujar en el eje de las Y positivas. Como el cuerpo se encuentra en la Tierra, todos los objetos que están en la Tierra tienen una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra que se llama peso.
Y por último, como ya te mencioné, en este ejercicio sí hay fuerza de fricción y la fuerza de fricción se opone al movimiento. Y si el movimiento tú lo dibujaste hacia el lado derecho, ¿qué es lo opuesto de derecho? Sería entonces que la fuerza de fricción la vamos a dibujar en el lado de las X negativas. Así como está ahí. Entonces, hasta aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer la tablita para las sumatorias. La primera sumatoria es para fx igual a 0. Te vuelvo a recordar. Esto es igual a 0 porque el ejercicio nos dice que es a velocidad constante. Mientras no exista aceleración, entonces esto siempre es igual a 0. Si hay aceleración, entonces tú vas a igualarlo a masa por aceleración. Para Fy, esta siempre la vas a poner igual a 0. Ahora, ¿cuántas fuerzas ves tú en el eje de las X? Exactamente, 2. La fuerza que lo está jalando, que es la de 200 newton, y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción. Una es positiva y la otra está del lado de las X negativas. Por lo tanto, tu sumatoria te va a quedar siempre empezando de la positiva, que es la F, menos las negativas. Entonces te va a quedar que la fuerza que la está jalando menos la fuerza de fricción es igual a 0. Vamos ahora a realizar la sumatoria de las fuerzas Y. En el caso del eje de las Y, hay dos fuerzas, la fuerza normal y hacia abajo tenemos el peso. Como la fuerza normal está en el lado positivo, entonces empezamos con la fuerza normal. Y después pondríamos la fuerza que es negativa, que sería el peso. Fuerza normal menos, porque está en el eje negativo, W es igual a 0. ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar el coeficiente de fricción. ¿En dónde encontramos el coeficiente de fricción? Dentro de la fórmula de fuerza de fricción. Por lo tanto, vamos a empezar primero a encontrar cuánto vale la fuerza de fricción y al final despejamos ese coeficiente. La fuerza de fricción la voy a pasar después del igual. Si aquí está negativa, entonces me va a quedar como positiva. Y este despeje me indica que la fuerza va a valer igual a la fuerza de fricción. La fuerza ya vimos que tiene un valor de 200, entonces la fuerza de fricción cinética también va a valer 200 newton. La fórmula de fuerza de fricción contiene dentro de ella el coeficiente de fricción cinética. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, tenemos que despejar. Si la fuerza de fricción cinética tiene multiplicando la fuerza normal para poderla retirar, entonces lo contrario de una multiplicación, que es lo que están haciendo aquí, sería una división. Y despejada me queda que el coeficiente de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción cinética entre el valor de la fuerza normal. Yo ya tengo este valor, que es el de 200, pero no tengo el valor de la fuerza normal. Está en la sumatoria de las Y. Por lo tanto, tenemos que encontrarlo y después regresamos a la sustitución. Fuerza normal menos W es igual a 0. Yo necesito el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, necesito retirar a W de esta sumatoria para que me quede solamente la fuerza normal. Como W es negativo, entonces lo contrario de un negativo sería un positivo. Por lo tanto, la fuerza normal va a valer igual que el peso. Igual que en el problema anterior. El peso no lo tenemos, lo que nos están dando es la masa, pero sí tenemos la ecuación para poder encontrar el peso, que sería masa por gravedad. La masa de 50, la gravedad de 9.8, nos da un valor de 490 newton. Y como la fuerza normal va a valer lo mismo que el peso, entonces la fuerza normal vale 490 newton. Regresamos para encontrar el coeficiente de fricción.
Sustituimos valores. Fuerza de fricción cinética vale 200. La fuerza normal, 490. Entonces teclea 200 entre 490 y el resultado que vas a obtener va a ser de 0.40. Recuerda lo que te mencioné. Este valor no tiene unidad de medición. El ejemplo número 3 dice, un elevador junto con su carga pesan 5.200 newton. Calcula la tensión del cable si el elevador se mueve hacia arriba con una aceleración de 1.5 metros por segundo cuadrado y hacia abajo con la misma aceleración. Entonces ahora vamos a encontrar una tensión tanto de subida como de bajada. Muy bien, aquí te estoy poniendo el diagrama de cuerpo libre y te pudieras preguntar por qué nada más está dibujado el eje de las Y y no está el eje de las X. Bueno, ¿cómo se mueve el elevador? El elevador te está mencionando que va hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, al no haber movimiento horizontal, no es necesario que dibujes el eje de las X. Con que dibujes el eje de las Y, este va a ser tu diagrama de cuerpo libre o a partir de aquí vas a dibujar tu diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver, identificamos las fuerzas. El objeto dice que la tensión, ¿qué es lo que lo tensiona? La tensión va dibujada hacia arriba y recuerda que todos los objetos que están en la Tierra tienen peso. Este objeto, como no está sobre una superficie, entonces no tiene la fuerza normal de la que hemos estado hablando los problemas anteriores. Por lo tanto, lo único que va a tener va a ser el peso. Y hasta aquí terminamos el diagrama de cuerpo libre. Son las únicas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Te dibujo la tableta y como nada más estamos trabajando en el eje de las Y, en el eje de las X no vamos a poner nada. ¿De acuerdo? Solamente vamos a trabajar sobre el eje de las Y. Como aquí te está diciendo que tiene aceleración, entonces las condiciones de la sumatoria para el eje de las Y va a cambiar. Y en lugar de que le pongas 0, le vas a poner masa por aceleración. Te vuelvo a repetir por qué. Como estamos trabajando en el eje de las Y ahora sí me mencionan que hay aceleración en ese eje, entonces tenemos que igualar a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas identificamos? Identificamos dos fuerzas, una fuerza que se llama T. ¿Por qué T y no F? Nada más le puse T porque dice aquí tensión. Le puedes poner F, le puedes poner la letra que tenga la palabra que tú estés utilizando. En este caso le puse la T por la T de tensión. Y W es el peso. Entonces empezamos de la positiva hacia la negativa y me queda que T menos W es igual a M por A. ¿Qué es lo que quiero de aquí? Quiero encontrar la tensión. Vamos a despejar. El W está negativo, lo pasamos después del igual como positivo. No tenemos la masa, tenemos ahora el peso. Pesan 5.200 newtons. Tenemos que encontrar la masa con la fórmula de W. Despejamos la masa y me queda que masa es igual a W entre el valor de la gravedad. W vale 5.200 newton y la gravedad vale 9.8. Tecléalo y tu resultado es de 530.61 kilogramos de masa. Vamos a encontrar la tensión al subir. Ya teníamos despejada la ecuación, aquí nada más estoy sustituyendo. Masa 530.61 por aceleración 1.5 más el peso que vale 5.200 newton. Multiplicas y al resultado le sumas los 5.200. Entonces la tensión al subir va a ser de 5.995.91 newton. Ahora vamos a encontrarlo al bajar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que como la aceleración se dirige ahora hacia abajo, entonces este valor lo vamos a pasar a negativo.
Sustituyo 530 por 530.61 por menos 1.5 más 5200 newton. Esto es igual a 4404.1 newton. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con la etapa número 4. En la etapa número 4 recordamos conceptos básicos de la dinámica. Después vimos el concepto de fuerza normal, fuerza de fricción, coeficiente de fricción y aprendimos a desarrollar un diagrama de cuerpo libre, el cual nos ayudó a darle contestación a los ejercicios de esta etapa. No te olvides de seguir repasando los problemas que vienen en tu libro. Nos vemos muy pronto.